Cuando ocurre eso, tenemos el equipo y lo que tenemos que verificar es la adaptabilidad del mismo a nuevas condiciones. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que nosotros ya habíamos visto, nos plantea una nueva necesidad de intercambio de calor de dos fluidos, y para eso contamos con este equipo. Y por lo tanto, si contamos con el equipo, tenemos toda la información del mismo. Toda la información, ahí está. Entonces, lo que se hace es verificar si ese equipo cumple con las dos condiciones que habíamos establecido para un diseño. El hecho de que el sobredimensionamiento de ese equipo sea superior al mínimo requerido. Y eso lo habíamos expresado en función del factor de obstrucción, que es el que nos obliga a sobredimensionar por el hecho de que se presentan resistencias que van creciendo en función del tiempo. Entonces, lo que tenemos que verificar es de que el RD calculado sea mayor o igual que el RD recomendado como factor de sobredimensionamiento, al margen de que RD significa un factor de ensuciamiento, un factor de generación de resistencias. Pero bueno, entonces, justamente para tomar en cuenta esas resistencias, hay que hacerlo al equipo un poquito más grande para que absorba esas resistencias que se presenten en el tiempo y garantice que las temperaturas de salida de los fluidos sean las que me exige el proceso. Esa es la idea. Bien. Y por el otro lado, sin descuidar, es de que también tenemos que garantizar de que el delta P por fricción en cada corriente no supere las 1036. Entonces, lo que habíamos hecho es los pasos que habíamos visto, lo vamos a, sin necesidad de explicar mucho, lo vamos a hacer. Lo primero que se hace, partiendo de la expresión siempre de Fourier, ya no la base, partiendo de la expresión de Fourier, no se tiene que preocupar si nos han olvidado ayer, pero tampoco nos envía mucho. Partiendo de esta expresión, entonces nosotros no vamos a determinar el área, si el área la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es determinar nuestra fuerza impulsora, cantidad de calor puesta en juego. Al tener el área, vamos a poder determinar el UDM, pero no nos olvidemos que el UDM es igual a esto. Este valor no nos puede recomendar, pero este valor requiere de los coeficientes HI0 y H0. Entonces, obligatoriamente tenemos que calcular estos coeficientes perigulares. Luego de calcular estos dos primeros pasos, acuérdense que lo que vimos era justamente calcular los coeficientes perigulares. Para eso había toda una secuencia de cálculo. Y se entendía bastante bien cuando nosotros decíamos que si queremos calcular este HI0, lo tenemos que sacar de la gráfica. Donde en la gráfica obtenemos el J. Pero para ir a la gráfica tenemos que entrar con el Reynolds. Entonces, con el Reynolds entramos, para eso tenemos que conocer el Reynolds. Pero para conocer el Reynolds necesitamos esa velocidad básica, el diámetro interno, la viscosidad. Y fundamentalmente el término que tenemos que obtener es la velocidad máxima, y aquí está. Y para verificar, es decir, obtener la velocidad máxima al margen de este flujo, que es un dato del proceso, tenemos que obtener el área por el lado de los tubos. Bueno, pues entonces se calcula el área por el lado de los tubos, y ahí se arranca, digamos. Pero es particular el hecho de que el área por donde están introduciéndose el fluido a través de todos los tubos está dado en función de esta expresión genérica, donde este A' es un dato en función del diámetro del tubo, que se lo obtiene de tablas, y es el área por tubo. Es el área por tubo en función de su diámetro. Si tenemos 3/4, bueno, pues es el área de un tubo, el área transversal de un tubo de 3/4 de pulgada de diámetro interno. Bueno, pero eso es para un tubo. Y yo tengo muchos tubos, y como tengo el equipo, tengo 158. Entonces, ¿esto qué me está dando? Me está dando el área total
Pero si incrementamos los pasos, eso significa que el fluido ya no va a circular por todos los tubos, va a circular por una fracción de los tubos. Entonces, a medida que incrementamos el número de pasos, el área disponible para que toda esa masa se introduzca dentro de los tubos se reduce. ¿En qué relación? Ponemos el eje, que es el número de pasos por los tubos, y de esa manera se obtiene el área real disponible para que toda la masa esta que tenemos en W circule por ellos. Eso hace que se incremente E. Eso estamos buscando. Bueno, entonces se resuelve eso y ya está, se llega a la chiste. Como tenemos una configuración geométrica distinta para el doble tubo, por eso es que cambia un poco respecto al cálculo que vimos para el doble tubo. Pero de todas maneras, el objetivo es determinar el HC. Y es lo mismo. Para eso tenemos que ir a la gráfica. Y en la gráfica tenemos el JH. Pero para ir a la gráfica tenemos que entrar con el Reynolds. Y entonces tendremos que calcular. Y en este caso, cuando calculamos el Reynolds, que es rho D sobre mu o GD sobre mu, el diámetro, que aquí era un diámetro interno, aquí era un diámetro interno, aquí es un diámetro equivalente, porque el espacio disponible para que el fluido circule entre parte externa de tubos y coraza tiene una configuración tortuosa. Entonces, pero siempre se puede calcular el diámetro equivalente, ¿sí? Y para eso dependía del tipo de arreglo, si era arreglo en cuadro o era arreglo triangular, porque como es lo mismo, el espacio que deja libre con arreglo en cuadro y con arreglo triangular, eso ya lo hemos visto. Pero bueno, y además, la velocidad básica que circula por la coraza, y eso está dado por esta expresión, y aquí es donde tenemos que el área de flujo, lo habíamos analizado, el fluido circula de arriba para abajo, crece en principio el área, aunque entre filas de crece y crece por el hecho de que aparece el tubo, desaparece, aparece, llega a un máximo de centro y después se va disminuyendo. Todo eso se resuelve a través de esta expresión, donde aquí le pongamos para que no parezca así, 144 PT. O sea, esto que está aquí está en el denominador. Esa era la expresión. Donde decíamos de que tenemos que tomar en cuenta el diámetro de coraza. Si lo dividimos en el paso, hay un número entero de tubos en el centro, y eso si lo multiplicamos por el área, que es la distancia entre dos reflectores, porque en esa longitud es en que nosotros tenemos el fluido, porque se corta ahí, entonces circula para abajo, así, para arriba, etc. Por esas razones de que el área era el claro por el espaciado de los reflectores. ¿Okay? Bueno, se resuelve y obtenemos eso. Esa era la idea. Una vez que obtenemos eso, acuérdense que lo que dijimos era, bueno, hacen sus correcciones por temperaturas de la pared, etc. Y entonces se obtenía el H0 y el HZ. Con eso obteníamos el UC, ahí está. Y luego el UD, porque la superficie total la tenemos, está, pero no está, no con un letrero, bueno, tendrá un letrero, pero ¿cómo se ha calculado? Se calcula a través de esta expresión, acuérdense, el área es área segunda L por el número de tubos. Y este área segunda es el área por pie lineal. Si multiplico el área por pie lineal por todos los pies lineales y multiplico por el número de tubos, vamos a tener el área. Entonces, el área, tenemos la información: 158 tubos, los tubos eran de 16 pies, y este valor lo saco de tablas. Ya está el área. Entonces, tenemos el área, y ahí sí podemos calcular el UD. Y el UD lo calculamos a través de la ecuación que esto lo teníamos, esto lo acabamos de obtener. Tenemos el UD y tenemos el UC. Con los dos valores, UD y UC, se obtiene el R calculado. Y el R calculado nos dio 0,20384. Y el recomendado era 0,203, por lo tanto
se cumplía la condición. Ese equipo que estaba en almacenes nos sirve. Pero completemos el requerimiento y decíamos la pérdida de carga. Con una expresión de Feynman un poco modificada, donde hay que tomar en cuenta que esto, la fricción se produce cuando el fluido circula por todos los tubos que tienen una longitud de 16 pies, pero no circula una sola vez, circula 4 veces. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso, por esas razones de que aparecen 4 caras. Si hubiese sido que circulan una sola vez, ese 4 no aparece. Y ya está. Además, fíjense ustedes, este es un valor que es la fricción en los tubos, pero en los caminos rectos, de punta a punta. Pero no se olviden que para pasar del paso 1 al paso 2, cambia de dirección el fluido, hace una 180 grados, es decir, hace un cambio de dirección. No es necesario que haya el polo, sino que la presión del fluido hace de que suba por los radiadores y eso genera una fricción que no la estamos tomando en cuenta en el conducto recto. Por esa razón es de que se coloca una expresión que sí toma en cuenta esos cambios de dirección en 180 grados en los extremos cuando pasan de un paso a la redundancia a la otra. Y fíjense ustedes, aquí aparece cuántas veces cruza. Y esa es la velocidad, bueno, es una adicional, miren ustedes cuánto les da. 2,9 frente a 6,3, es una fracción, pero hay que tomarlo en cuenta. Sumado nos da 9,2, estamos en el mismo. Por el otro lado, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta para la medición? No es lo mismo que el fluido circule recto a que circule con la presencia de los reflectores que hacen un camino tortuoso. Entonces hay que ver cuántas veces cruza el fluido por el intercambiador, porque ese número de veces que cruza está íntimamente ligado con la fricción. Por lo tanto, así como decíamos que aquí el número de pasos influye en la fricción, aquí el número de cruces influye en la pérdida de carga. En la pérdida de carga, o sea, creo que dice. Entonces, ¿cómo se calcula el número de veces que el fluido cruza? En función de esto, la longitud total del intercambiador lo dividimos entre B. ¿Qué es B? El espaciado de los deflectores, obvio. Esos 16 pies, si yo divido entre el número de deflectores que estaban ahí, porque el equipo está, y el número de deflectores entre B, ¿dónde está? 12, 16, 5. Número de deflectores, 5, digamos. Entonces, eso me da el número de veces 12 por 16, 12 por 10, este 12 es para llevar pulgadas a pies. 39 veces el equipo cruza. ¿Sí? Porque B es el espacial con los reflectores. No es que sea 5, sino que es cada 5 pulgadas ponemos el reflector. Entonces, fíjense ustedes que 39 veces cruza. Ese número tiene que estar aquí porque ese es el número de veces que genera una turbulencia adicional a propósito por los reflectores, para generar turbulencia y mejorar transferencia. Aunque eso hace crecer la fricción, pero a pesar de ello, aquí está 39, a pesar de ello, estamos con una pérdida de carga baja, por lo tanto, el equipo sí se. Ese es el ejemplo de la adaptabilidad del equipo a nuevas condiciones. ¿En qué cambia todo este cálculo cuando nosotros decimos no hay equipo? Vaya almacenes, no hay nada. Entonces diseñemos. La metodología obviamente que no va a cambiar, pero cuando decimos diseñemos es porque no tenemos nada, pues no hay equipo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo vamos a partir en el cálculo si necesitamos mucha información? Desde un principio, aquí está el ejemplo. Necesitamos mucha información, Carlos. Acá necesitamos las temperaturas. Bueno, las temperaturas las vamos a tener porque esos son datos fuera de lo que significa el diseño. Son datos que vienen y que después me exigen. Es decir, el fluido viene con una temperatura en el proceso anterior y a mí en el otro proceso siguiente me exige una nueva temperatura. Esos datos no dependen del equipo. Más bien, el equipo va a tener que adecuarse a esa información que es la que creo que
En el balance de calor, nosotros tenemos las temperaturas, ¿no es cierto? Y los flujos. Los flujos van a venir de afuera. Hasta aquí no necesitamos nada del equipo. Pero empecemos a calcular los H's. Y ahí es donde tenemos que conocer el área. Para eso tenemos que conocer el número de pasos, para eso tenemos que conocer los diámetros, las longitudes, el paso, el claro, mucha información. Entonces, que cuando está el equipo, nos da, aquí está. Aquí está la información. De la coraza que conocemos, tenemos un interno, espaciado los reflectores cada 5 pulgadas y un solo paso. Por el otro lado tenemos todo esto. Cuando tenemos. Ahora no lo tenemos. ¿Qué hacemos? Vamos a necesitar esa información. No la tenemos. Entonces la idea es, entonces imaginemos la existencia de un equipo. ¿Y qué significa imaginarse la existencia de un equipo? Suponer. ¿Qué cosa podemos suponer? Algunos de los valores que están ahí, supongamos, la experiencia nos va a hacer suponer algo parecido a lo que ya se está trabajando en la misma planta. Si yo tengo intercambiadores que todos son de 16 pies, entonces arranquemos por ahí. Pero eso no quiere decir que siempre sean de ese tamaño. Por ahí necesitamos grupos menores, etcétera, temperaturas menores. Bueno, ¿qué podemos suponer? Cuando no tenemos el equipo, nos da un problema similar. ¿Qué podemos suponer? Por el lado de la coraza, de los tubos, ¿qué creen que pueden suponer ustedes cuando quieren imaginarlo? ¿Perdón? El diámetro del tubo. Correcto. Puedo suponer un diámetro del tubo. Y normalmente está en una pulgada, 3/4, son 1/4. Lo podemos hacer. Total, después si no cumple, lo multiplicamos. ¿Qué más puedo suponer? Si yo el paso, aquí está correcto, yo puedo suponer el paso. Si yo tengo un diámetro de 1 pulgada, puedo suponer el paso. Esto ya directamente me hace que el claro, porque el paso es igual al diámetro externo más el claro. ¿Se acuerdan? Este es el paso. ¿Lo ven? Y este es el diámetro. Entonces el claro es este. Entonces yo ya puedo suponer un cuarto. Y el claro va a ser un cuarto. Porque si yo tengo aquí un 1 y aquí tengo un cuarto, entonces ya, en base a esta suposición, ya esta puedo suponer. ¿Qué más puedo suponer? Ahí estamos unos. ¿Qué puedo suponer? Material. El material, y por lo tanto puedo suponer yo el espesor. La rugosidad. No tan ligado con material, pero puedo suponer un espesor generalmente delgado, que yo quiero transferir. Yo supongo el 13 de WG, porque ese es el espesor para tubos, para ejemplo. ¿Qué más puedo suponer? El equipo no está, lo estoy imaginando. ¿Los pasos? Los pasos, yo puedo suponer. Esto, de entradita quizás no, pero lo puedo suponer. Yo puedo decir, ay, voy a ser ambicioso, quiero transferir mucho, 4 pasos, mucha, pero después si me excede la pérdida de carga, entonces después rebajo, porque va a tener que ser un proceso de prueba y error. Puedo suponer los pasos. ¿Qué más puedo suponer? Hay algo que todavía no hemos supuesto. La longitud podemos suponer, la longitud finalmente. 8 pies, 12 pies, 16 pies, son las longitudes. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Que no hemos visto que podemos suponer. Esto y esto. Podemos suponer el acero. No hay aquí, lo van a construir así. ¿Se puede o no se puede suponer? Claro, total, me he supuesto tanto, puedo suponer. ¿Qué supongo? Quiero ser ambicioso con la transferencia de calor, triangular, porque choca más el fluido al bajar. ¿No es cierto? O si no, no, quiero ser conservador en 4. Cualquiera de los dos lo puedo suponer. Lo que no puedo suponer, porque eso ya sería adivinar, es esto. ¿Cuántos tubos? Ah, no, pues. Porque para saber cuántos tubos, ¿qué tendría que conocer? Para saber cuántos tubos entran en un intercambiador, ¿qué tengo que conocer?
coraza? Tengo que conocer el diámetro de la coraza, pues. ¿No es cierto? Tengo que conocer el diámetro de la coraza. Si no, ¿cómo voy a saber que echan los 158 tubos en este diámetro de uno? Y puedo suponer el diámetro de la coraza. No, ahí estamos listos. Tampoco puedo suponer. Entonces hay dos cosas que no las puedo suponer. Pero sigamos ahora con la coraza. ¿Puedo suponer el espacio de los deflectores? ¿Por qué? Ya supuse yo la longitud. ¿Por qué no puedo suponer? Puedo poner 5 pulgadas, puedo poner 10 pulgadas, 15. Eso me va a ir modificando la transferencia, pero puedo suponer. Y de ahí no sale. Entonces, ¿cómo supongo el espaciado de los deflectores? Simple, tengo la longitud. Aquí está. Eso es tengo la longitud. Ahora, el espaciado de los deflectores, es decir, la distancia entre los deflectores, ¿los puedo suponer? Claro que sí. Entonces, pero ¿y cada cuánto? Si los pongo muy cerquita, voy a generar mucha turbulencia. Para la transferencia, pero voy a disparar con la pérdida. Si los pongo muy lejos, no voy a tener buena transferencia, pero voy a dormir tranquilo porque no voy a superar los 10 de pérdida. Entonces, ¿qué hacemos? Por esa razón, desde que el espaciado de los deflectores está entre dos límites. ¿Sí? Un máximo, si no, mejor no poner, porque si pongo muy alejados los deflectores, es como si no hubiese. ¿Para qué como? Entonces, el espaciado tampoco los puedo poner pechito con pechito. Entonces, también hay mucha pérdida de carga. Entonces, tiene que ser mayor, mejor dicho, menor que el diámetro interno de la coraza. Si los pongo, miren, si los pongo más espaciados, es como si no hubiese. Entonces, y tampoco los puedo poner muy chiquitos. Entonces, tiene que ser mayor que una quinta parte del diámetro interno. Este es un rango adecuado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo supongo el diámetro? Pero todavía yo no tenía el diámetro. ¿No es cierto? Hemos dicho que no tenemos el diámetro. Pero yo puedo meterle y decir cerquita, no es cada 3 pulgadas, lo que sea. Y después vemos si funciona o no funciona. ¿Sí? Pero es una suposición que lo voy a hacer a mitad de camino, no de entrada. Pero lo importante es saber esto. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo supongo eso, es como si estuviese suponiendo la existencia del equipo, pero me está faltando el diámetro de coraza y el número de tubos. Vamos a ver que es fácil calcular eso. Y una vez que tenga eso, hago de cuenta que estoy en el anterior caso, que está en el equipo. Tenemos toda la información, metemos tinta y arrastramos con la secuencia y llegamos a eso. Y verificamos si se cumple. Si se cumple, aplausos. Si no se cumple, hay que modificar algo de lo que supusimos. Y vamos a ver qué es lo que podemos modificar y hay que hacer un nuevo recambio. ¿Sí? Pero una cosita más. Cuando yo digo que voy a suponer en esta ecuación donde el Q no voy a tener ningún problema, con el delta T tampoco, porque el Q depende de los flujos que vienen de afuera y de las temperaturas, de sus CPs, de los fluidos. Y esto también de las temperaturas. Tengo dos incógnitas. No tengo área porque no hay el equipo. Pero tampoco tengo un D, porque no hay el equipo. Y para el equipo necesitamos todo eso. A la mierda, no tengo dos incógnitas.
vamos a tener que partir de algo. Como lo que no tengo, y no puedo suponer ni el diámetro, ni el número de tipos, ¿qué hacemos? Ya que estamos en el baile de la suposición, supongamos un UD, claro, eso no supongamos. El UD es un factor que toma en cuenta las resistencias estas más las resistencias de funcionamiento. Pero además, ¿qué voy a suponer? Además, el UD, bueno, tiene diferentes nombres. Menos mal que hay una tabla que les recomienda valores rangos de UD en función del tipo de fluidos. Los viscosos, los no viscosos, los que ensucian, los que no ensucian, sustancias orgánicas ligeras, medianas, pesadas. Entonces la suposición que voy a hacer no va a ser como adivinar, sino va a ser yéndome a las tablas, viendo qué tipo de fluidos más o menos son en función de sus viscosidades, y de ahí me va a recomendar un rango, y de ahí ¿cómo me gustaría suponer, con esto concluimos esta parte, el UD? ¿Grande o pequeño? Bueno, puedo poner grande o pequeño, dependiendo si soy ambicioso por el tema de la transferencia de calor o si soy cauteloso por el tema de la transferencia de calor. En principio, ¿qué queremos transferir? ¿Qué queremos en un equipo? ¿Qué tenemos que calcular un área? ¿Cómo queremos que sea el área que me sirva? Pero ¿cómo queremos que sea lo más pequeño posible? ¿Por qué? Porque no tengo nada. Entonces, tengo que buscar algo barato. Tengo que buscar algo barato, pero quiero que transfiera lo más que se pueda. Entonces, nos aventuremos un poquito. Hagamos con una tendencia a elegir un valor lo más alto posible, porque de esa manera el área va a ser baja y va a ser de poco precio, ¿no? Es una alternativa. Por lo menos de entradita seamos un poquito, arriesguemos un poco. Listo. Eso es. Esa es la explicación. Ya. Ahora arranquemos con el ejercicio. Ahí está. ¿Cómo se ve? ¿Qué dice? Cálculo de un intercambiador para aceite, es un aceite liviano y nafta. ¿Sí? Es un ejemplo. Dice 29.800 libras por hora de un aceite ligero que tiene 35 API. Al 300 está caliente. 340 grados Fahrenheit, pero el aceite. Ese aceite caliente que sale de alguna columna de separación por el fondo de la columna, dice, lo vamos a usar para precalentar 103 libras por hora de una nafta, es decir, tipo gasolina, combustible, que tiene 48 grados API y queremos calentarlo de 200 a 230. Ustedes dirán, 30 grados nada más, utilicen un doble tubo. No, pero necesitamos calentar 103.000 libras por hora. Estamos hablando más o menos de, sería 50 toneladas. Entonces uno que sí, además, pase nomás. Bien, queremos calentar esto con esto, que está a 340. Muy bien, la viscosidad del aceite ya me empieza a dar la información, pero aquí hay un error en el mismo libro. Dice, es 5 centígrados a 100 y 2.3 del aceite a 210 grados. Sube la temperatura, baja la viscosidad. La viscosidad de la nafta es
1.4 a 205. ¿Cómo es eso? Solo la temperatura reducida así 5 veces la mano. Esto es 0.54. Se me olvida. La editora no ponga lo que hace. Se permite que haya regresión de 10 veces. Aquí viene la suposición. Dice. Ah, no, todavía no. Sí, dice. A ver, ¿qué sigue? Debido a que el aceite tiende a depositar residuos, tiene muchas impurezas ese aceite, tiene un montón de componentes, entonces tiene mucha deposición, tiene mucho ensuciamiento en las paredes. Dice, considere un factor combinado, porque la nafta es más liviana, no, pero entre los dos, el NDIA 0,205, ah, mira, pues esto es algo más, porque en el anterior caso que le decimos por bueno, acuérdense, era 0,203, claro, son livianos, no ensucian mucho. Este ensucia más, crece más el factor de obstrucción, o factor de obstrucción. Bueno, y este valor me lo recomienda, hay tablas, ¿vale? Y use un arreglo en cuadro. ¿Por qué me dicen que usemos arreglo en cuadro? Eso yo me puedo también imaginar. Voy a usar arreglo en cuadro porque acaba de decir, ensucia mucho. Y si ensucia mucho, cuando yo lo pare, puede ser mantenimiento. Y el mantenimiento, cuando quiera limpiar por el lado de afuera, si le meto un arreglo triangular, es muy complicado, porque se choca, ¿no es cierto?, el rascador de los tubos. Entonces, mejor saber el cuadro, se forman canecitas y puedo limpiar. Esa es la recomendación. Cuando los fluidos se ensucian mucho y los tenemos que limpiar por agua de la grasa, bueno, pues entonces mejor es hacer un cuadro. Con esto yo estoy sacrificando un poco de transparencia, pero mejor, porque el mantenimiento me puede resultar muy caro y balancear costos. Bien, ya es parte de mi suposición en base a mi análisis. Muy sucio, wow. Ahora la práctica, y esto es parte de la suposición que estamos haciendo en la planta, es emplear tubos de 3/4 de pulgada de diámetro externo. Tengo un montón porque tengo muchos intercambiadores de ese tamaño. 16 WG, el espesor que están en los tubos. Y con 16 pies de largo, o por lo menos son los que se usan, y voy a ir a la fábrica y me fabriquen una cosa similar, voy a estar fabricando todos los modelos, siempre que sea posible. Si no, después lo puedo cambiar, finalmente estamos usando. Muy bien. El cálculo es el mismo. Bien. Balance de calor. El caliente, ahí está. Y el frío, yo quería terminar. ¿Quién nos ha empezado? Leyendo el ejercicio, hay algo aquí que no estamos acordando. ¿Qué es? ¿Qué es lo que no está acomodado? ¿Y qué aparece ahí? ¿Ah? No, los CPs los calculamos en las temperaturas promedio, obviamente. Eso vamos a trabajar con los CPs. La nave. Aquí no aparece material. De aquí, ¿qué es lo que no está acomodado?
29.800 está. 340 grados Fahrenheit está. 103.000 está. 200 a 230 está. Esto no hay. ¿Dónde sacamos 230? No hay. Ah, bueno. Pero ya sabemos que Q generado es igual a Q disipado, Q cedido igual a Q ganado. Bien. Como yo tengo todo esto y el CT lo calculo cuesta 2, entonces si ya tengo este valor y ese valor lo pongo acá, pero igual me falta. Y por lo tanto, si me falta esto, no tengo. Entonces hace un prueba y error. No, supongo un valor. Con ese valor calculo la temperatura media. Con esa temperatura media calculo el CP. Y con ese CP y ese valor supuesto verifico que me dé esto, nada más. O sea, un ejercicio puede venir eso, la misma prueba que hagamos. Entonces es sí, pero hay que detectar eso, sí, pero bueno, porque se pone. Luego el delta ya sabemos. Suponemos contracorriente verdadera, ahí está, pero dice, vamos a suponer un 1, 2, seamos cautos, no 1, 4, 1, 2. Ah, si suponemos un 1, 2, estamos diciendo que hay una fracción en paralelo. Ahora, si yo hubiese supuesto un 1, 1, entonces no hubiese tenido que calcular nada y me quedaba con eso como delta T. Pero como supongo un 1, 2, hay una fracción que está en paralelo. Por lo tanto, hay que calcular el FT, ¿no es cierto? El factor que hace que se reduzca. Lo hemos hecho ya en el anterior ejercicio. Entonces, nos da, pues, a mí hemos visto la gráfica, con L, con esto. La gráfica es como L y es entrábamos, con delta T, con delta T y encontramos bueno, pues ahí está. Vamos a volver a ver. Ya está. Reduce un poco la presencia de la fracción paralela porque la fracción sobre paralela no. Ya, listo. Ahora sí. Y aquí es donde empezamos a ver lo que hemos dicho. Supongamos 70. Supone 70. ¿De dónde saca 70? El valor de dónde. Veamos. Las tablas. Ahí está. Primero, ¿qué es? ¿Es un enfriador? ¿Es un calentador? ¿O es un intercambiador? Los tres valen lo mismo, en realidad. Pero cuando hablamos de enfriador es porque algo estamos enfriando. Y el elemento es refrigerante por excelencia que es el agua. Cuando estamos hablando de un calentador, podemos calentar con cualquier fluido, pero el elemento calefaccionante por excelencia es el vapor de agua. Y cuando nosotros hablamos que los dos son fluidos del proceso, es decir, que no es ni servicio auxiliar ni agua ni vapor, en esos casos se le llama intercambiador. Y aquí tenemos nafta y aceite, ambos del proceso. Entonces, vámonos acá. Porque acá que ya tiene vapor de agua y aquí es agua, no está ninguno de los dos. El aceite ligero es un poco viscoso, la nafta no tanto. Y por aquí más o menos supone que el caliente, en este caso, pero está a alta temperatura, ¿cierto? Es una sustancia orgánica ligera. No es, porque fíjense ustedes, las viscosidades que hemos visto son pequeñas, pues, 5 pico, no sé cuánto, frente a 50, 100 que puede existir. Entonces, estamos ante la presencia de una sustancia orgánica ligera para el aceite y también ligera, obviamente, para la nafta. Y entonces me dicen que el rango de UV está entre 40 y 75. ¿Qué más? Ahí está. Entonces, como nosotros vamos a decir, vamos a tratar de suponer un valor lo más alto posible. Ahora yo ya sé hasta cuán alto puedo suponer. El límite es 75, por eso supone 70, cerquita del valor límite, porque quiero que eso sea alto para que el área sea baja. Listo,
Así nomás es. Ya está. Supone 70. 75 como máximo. Y después lo vamos a ver. Bueno, ya que hemos supuesto el U de la expresión de Fourier, despejamos el área. Porque hemos calculado el Q y hemos calculado el delta T, estamos suponiendo esto. Despejamos el área. Y el área me da 403 pies cuadrados. ¿Sí? Bien. Con eso, como yo he supuesto el diámetro interno, me voy a calcular, perdón, el diámetro externo. ¿Cuánto nos costó? Como hemos supuesto esto, este valor lo tengo que ir a sacar en tablas también, porque no nos olvidemos que la expresión de área es igual al número de cubos por área segunda por L. ¿Lo ven? Entonces, el área lo tengo. El número de tubos no lo tengo, es lo único que no hemos podido suponer. La longitud la supuse, 16 pies. Y este lo saco en función de este diámetro. ¿De dónde está? Esto es área por tubo. Veamos. Para 3 cuerpos. Aquí está. 3 cuerpos será. Sí. Aquí está. Punto 1963. ¿Es este? ¿Eso es lo que estaba? Acá, punto 1963. Entonces, miren ustedes, con la suposición del QD, determinamos el área y podemos despejar el número de tubos, que es lo que no pude suponer. Pero este número de tubos está en base a suposiciones, está en estado. Pero me da 129. Ahora yo ya puedo decir, como he leído en el cuadro, ¿en qué coraza ingresan 129 tubos? Ah, ya por lo menos estoy pudiendo relacionar. Ya tengo un valor, ni idea, pero bueno. Hemos dicho que vamos a suponer 2 pasos en los tubos. ¿Sí? ¿Qué dice? La cantidad de fluido en los tubos es demasiado grande para la pequeña característica del terreno de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? La cantidad de fluido en los tubos es demasiado grande. 103.000. Algo. ¿Cierto? Entonces, yo no puedo suponer unos 4 pasos porque la fricción sería mucha, porque el W sería mucho. Acuérdense, G es W sobre área. Si esto es grande, el G es grande. Y en el delta P, el G está elevado al cuadrado. Es proporcional a G al cuadrado. Entonces, cálculos. 2 pasos. Entonces, tengo que el diámetro externo es supuesto 3 cuartos, que voy a trabajar con 2 pasos y que me da un valor aproximado de 129 tubos para un arreglo de cuadro. ¿Qué diámetro de fuerza aguanta esto? Nos vamos a tablas. Entonces, en las tablas, miramos, aquí está. Hay muchas tablas, pero leímos pues, ¿cuál nos conviene? Tubos de 3 cuartos, este es. Arreglo el cuadro, este es. Y una pulgada de paso, este quitado, porque aquí hay otra. Tubos de 1 pulgada, tubos de arreglo del cuadro, hay otra para arreglo triangular, etc. Pero menos mal que es la primera. Entonces, medimos esta tabla. En esta tabla, ¿cuántos pasos? 2 pasos. Ahí está. ¿Y cuántos tubos eran? 129. Entonces voy a buscar ese número. No hay. Pero elijo el más cercano. 124. Y estos 124 tubos están contenidos en un diámetro de coraza de
cuadro. Así calculamos el diámetro interno de coraza. Y entonces ya están normalizados. Esas tablas son valores normalizados. El 129 ha sido una aproximación. Era muy difícil que cabalito le dé 129 acá. Entonces, pero por lo menos el más aproximado me da, ahí está. Como 124, en este tipo de arreglo, dos pasos, arreglo el cuadro, entra en un cuadro. Y listo. Solucionado el problema, ya tengo las dos cosas. Pero hay que hacer un ajuste. ¿Cuál? Pero entonces, con el área de 403 obtenido en base a una suposición de un E de 70, obtuve 129. Pero ahora yo no voy a trabajar con 129, voy a trabajar con 124. Bien, entonces 124 voy a tener, que es el número de tubos, voy a tener un área distinta, porque el número de tubos ha cambiado. Área es el número de tubos a segunda E. Esto está, pero esto ya no es 129, es 124. Entonces el área ya no va a ser pues 403. Entonces tendré que corregirla, porque voy a trabajar con 124. La corregimos y en vez de 403, como hemos reducido unos cuantos tubos, me da 390 pies cuadrados. Si me dan 390 pies cuadrados, entonces en vez de 403, esto me va a dar 390. Entonces el U ya no va a ser 70. Total, era una suposición. Y recalculo el U. El U me va a dar 72. Pero ya está ajustado a los 124 y no 129. Y entonces, total 72 sigue estando, este 72 sigue estando dentro del margen. ¿De acuerdo? Ese es el recálculo y ahí termina todo porque el resto es lo que ya habíamos visto. Pero no, solo que bueno, ahí está. Entonces, con 124 tengo el nuevo área, y con el nuevo área tengo el nuevo de 72 cuadrados. Igual, porque ya está justo ahí. Y a partir de ahí ya tenemos todo y hacemos lo que ya sabemos. Aquí no hay necesidad de explicar nada. Hasta los H. ¿Sí? Dos pasos. ¿Qué otra cosa más? Aquí está. Aquí empezamos a suponer el espaciado de los reflectores. Lo habíamos dicho. Ahora yo ya tengo el diámetro de coraza. Entonces el B ya puedo, porque dijimos que el B es menor o igual que el diámetro interno de coraza y mayor o igual que un quinto. Ya tengo el diámetro. Ahora recién puedo yo obtener a ese diámetro de coraza, que es supuesto finalmente todavía, y lo vamos a poner lo más cerca posible del diámetro que acabamos de ver. Lo dividimos entre 5, nos vamos al extremo este, y entonces el espaciado de los reflectores va a ser cada 3,5 pulgadas. Lo estoy haciendo para que haya mucha turbulencia. Estoy probando, pero transferir. Y entonces el resto ya está. Y obtenemos los H's. Ahí está. De 0 y aquí 0. Antes de continuar con el cálculo
hidráulico, de museo, todo eso, digamos, bueno, yo no sé, pero ¿para qué voy a seguir avanzando? Y una de esas me he disparado con la pérdida de carga, con haberlos puesto tan cercanos, con haberse puesto 2 pasos en los tubos, etc. Y si por ahí ya hay, entonces veamos si es que cómo andamos con la pérdida de carga. Y después lo concluimos el ejercicio. Perfecto. Calcula la pérdida de carga. 16 pies, 2 pasos. Ahí. Incluso en esta pruebita previa, ni siquiera calculo esas vueltas de los 2 pasos que habíamos visto, porque sí, el principal es 2,1, el complementario será pues 1. Igual está menos de 10 veces. Perfecto, con este ejercicio tranquilo. Por el lado de la coraza, el número de cruces va a ser 12, L es 16 y B es 55 veces cruce. Ah, bien. Grande, sí. Pero a pesar de ello, la pérdida de carga es 5,2. Estoy lejos del 10. Ando bien. No hay problema de pérdida de carga. Podemos decir que ya. Entonces, volvamos a lo otro. Cuando ya teníamos nosotros los H, ahí está. Entonces, con los H calculamos el coeficiente limpio. Ahora, como tenemos nosotros el QD, lo hemos supuesto 72 con hemos calculado UC, tenemos los 2 valores, calculemos el LD calculado, y entonces calculamos el LD. Aquí está. El LD 02025. El calculado es 02025. Y el recomendado era 02050. ¿Sí o no sirve? Para nada. Vamos a ver. No se cumple. Ahora, no sirve. No vamos a decir que hemos hecho mal, sino que hemos supuesto para hacer. Y aquí viene lo importante. Cuando yo estoy diseñando y ocurre de que no me dan las cuentas y algo tengo que mover. ¿Qué mueve? Entonces vamos a ir analizando. Arranquemos por el principio. Puse a ver, el área de flujo 0,302. Ahora es esa prima, eso es por tubo. El área de flujo 0,130 pies cuadrados. Y aquí el área de flujo 0, casi 100. ¿Lo ven? Parecidos. Yo puse el mayor flujo, este es un poquito más. El mayor flujo por el mayor área de flujo. ¿Lo ven? Y aquí el menor flujo por el menor. Invertiré, pondré el mayor flujo por el menor área de flujo. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a aumentar la turbulencia, voy a aumentar la transferencia. Es bueno, porque aquí, ¿qué me está diciendo eso? Que este equipo no transfiere lo que debiera transferir. Está subdimensionado desde el punto de vista de la transferencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que mejorar la transferencia a la fuerza. Tengo que mejorar. Bueno, una forma sería esa, pero no voy a ganar nada. Son casi iguales. Pero no está de más. Otra. Incrementar el número de. Es decir, ya lo he puesto lo más cerca posible. Ya no puedo poner, porque las recomendaciones dicen hasta lleguemos. Yo lo podría poner más cerquita para que dé más turbulencia. No puedo, porque ya estoy en. No puedo. Por el otro lado, le damos 6 pasos. Está tan lejos. Sí. Meterle más pasos significa que voy a generar más turbulencia. Porque si yo le meto 6 pasos acá, este A sub T va a bajar. Y si este A sub T baja,
este va a subir. Y si sube el G, va a subir el reino, va a subir el voltaje, va a subir el H. Pero ocurre de que aquí, cuando calcula el H, sube el G al 0, pero el delta T sube al cuadrado. Entonces, tampoco me voy a disparar. Entonces, ¿qué más hace? Me fijo. ¿Dónde tenemos que atacar? Veamos. El H0 de la coraza me da 130. Y el H0 de los tubos me da 272. Ustedes tienen el concepto de lo que es resistencia controlada, ¿no? Cuando yo tengo una serie de resistencias, estaban en serie, ¿se acuerdan de las resistencias? Nos hemos quedado con estas dos. ¿No es cierto? Esto lo hemos desechado porque no era una resistencia como para tomarlo en cuenta. Me quedo con estos dos. Y esta es la resistencia total. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que modificar significativamente la resistencia. En otras palabras, tengo que modificar significativamente el V. Pero, ¿modifico esto o esto? Hay que modificar la que es resistencia controlada. ¿Qué quiere decir? Si esto es resistencia y esto es resistencia, ¿cuál es la mayor resistencia? La que tiene, ¿cuál de las dos? Está con esos números. ¿Cuál tiene mayor resistencia? Mayor resistencia. Y la resistencia es esta. Y la otra es esta. ¿Cuál tiene mayor resistencia? Yo voy a poner 1 sobre 272 y aquí voy a poner 1 sobre 103. H0 por 20. ¿Ah? H. ¿Ah? H0. Claro, pues, porque este es un valor menor que el valor. Entonces, la resistencia controlante es la que me conviene modificar. ¿Por qué? Porque sus modificaciones, al ser controlante, al ser la mayor resistencia, sí van a afectar significativamente a él. Porque si yo voy a la resistencia no controlante, entonces no le va a hacer cosquillas a la modificación. Seamos exagerados. Ahí está. ¿Cuánto vale esto? 0.201. ¿Cuánto vale esto? 0.0. A ver, entonces, ¿cuánto vale? Más grande, enfocado, ya para que sea notorio. ¿Cuánto es? Ya. 0.205. Sí, nomás, un cero. No, está bien. No, está bien. Está bien. ¿Está bien? Sí. 0.05. ¿Cuál es la mayor resistencia? Este. Yo voy a modificar a 900. ¿Cuánto me va a dar? Modifico este. 0.0. O más decimal. Hemos modificado estas resistencias con las cosquillas. Si yo voy a atacar la modificación del H en la resistencia no controlante,
la resistencia total va a ser la misma, no la seguimos en el sector. Cuando tengo que modificar algo, primero me fijo cuál es la resistencia controlable, la que tiene menor H. Porque la que tiene menor H es esta. Entonces, ¿qué puedo modificar en la coraza? Dos cosas puedo modificar. El espaciado de los reflectores. Ya no puedo, ya está libre. Entonces, meterlo un paso, meteré dos pasos o cuatro. Entonces, son las dos cosas que puedo hacer. Pero esto, modificar a dos pasos, me va a reducir el área, me va a incrementar, va a mejorar la transferencia, pero se va a disparar la pérdida de carga. Ya estaba en 5. Como usted le va a pagar, pero eso es lo que puedo hacer. Si hubiese sido al revés, y hubiese sido esta la resistencia controlante, ¿qué puedo modificar básicamente? El número de pasos. Básicamente eso. Ya está en 2. Tendría que llevar a 4, 6. Pero me voy a disparar con la pérdida de carga. No va a hacer nada por el momento. Pero esas son las cosas que podemos hacer. Ya. Ninguno resulta, ¿saben por qué? Porque este valor es recontra de 1000 bajo, es la mitad. Si yo hubiese tenido un valor 0,2045, ahí sí, quizás un ajuste podría haber encontrado. Pero aquí está claro. ¿Dónde está entonces el pecado original? El pecado original. ¿Qué es lo que primero supuso? Vamos a arrancar, preguntemos de las suposiciones. El UD. ¿Qué supusimos primero? El UD. ¿Perdón? El UD. El UD. ¿Qué dijimos? Nos supongamos algo. Justito frente a la puerta. 70. Mejor todavía, porque el ajuste es 72. Al suponer un UD tan grande, le he hecho el área tan chica que no alcanza para nada. Entonces, 15 y un cuarto de diámetro de coraza, como de hecho, 124 no alcanza. Tengo que tener más grande aquí. Y para hacerlo más grande, tengo que bajar el dedo. No tengo que ser tan grande. ¿Listo? Entonces, y como era una suposición, hay que hacer una segunda prueba. La segunda prueba justamente es esta. Aquí está. Entonces, suponemos 60, ya no 70. Ya hacemos todo lo mismo. ¿Sí? Los 260 resulta ser que mi diámetro de coraza ya no es 15 y un cuarto, 17 y un cuarto. Ya no son 124 tubos, son 166 tubos. Más grande. Mayor diámetro, mayor diámetro. Y con eso me dan ya el resumen. El UC es este valor, el UD es más bajo y el N es más bajo y este lo sé. Y calculo las pérdidas de carga y siguen estando bajas. Ese es el método. ¿Sí? Entonces, el intercambio final, hacemos un resumen y sí. ¿Qué dice? Ya. Dos cosas falta decir. El uso de agua y el uso de vapor de agua como medios de refrigeración y calefacción. Pero lo vamos a decir así la próxima clase y vamos a arrancar con la próxima. Así que hoy no, porque lo voy a hacer rápido y vamos a sacar las 2:30 y además hay un tema de chipas y plazas, pero no.